President Trump is threatening 100% tariffs if Canada follows through on a proposed trade deal with China. As reporter Edward Lawrence explains, leaders in Canada are now responding. Canadian Prime Minister Mark Carney says he's concerned about the U.S. as a partner, and he is not looking for a full trade agreement with China. The Canadian Prime Minister says that he settled some disputes over tariffs with China, angering President Donald Trump. The president concerned Canada is on the path towards a greater trade deal. Algunos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto sutiles cambios en la lógica de interdependencia económica entre países históricamente alineados. El 16 de enero de 2026 se convocó una sesión extraordinaria a puerta cerrada del Comité de Comercio Internacional del Senado de los Estados Unidos. El tema oficial del orden del día era la respuesta normativa a las recientes desviaciones arancelarias en las cadenas bilaterales. Pero lo que se discutió allí superó la naturaleza técnica del título. Representantes de la Cámara de Comercio, delegados regionales del Departamento de Agricultura y analistas de la Oficina de Política Comercial asistieron con informes en mano que indicaban que un movimiento ya estaba produciendo efectos medibles. La constatación era objetiva. Canadá había iniciado un proceso sistemático de sustitución de las importaciones procedentes de Estados Unidos, no solo en los sectores afectados por los aranceles, sino también en áreas que antes se consideraban de interdependencia consolidada. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Entre los documentos debatidos, un conjunto de mapas logísticos actualizados mostraba el desvío de las rutas de suministro, con nuevos puntos de entrada a través de Europa y un aumento inesperado del volumen comercial con socios del sudeste asiático. Los datos iban acompañados de notas diplomáticas enviadas por los consulados estadounidenses en Montreal, Calgary y Vancouver, que señalaban un patrón de comportamiento empresarial canadiense que ya no podía interpretarse como una reacción puntual. El término más recurrente en los memorandos internos era recalibración estratégica, y su significado comenzaba a materializarse en las cifras. En el sector de la maquinaria agrícola, los contratos tradicionales con empresas estadounidenses se habían suspendido o redirigido a proveedores alemanes y surcoreanos. En el segmento de alimentos procesados, las cadenas canadienses informaron caídas de hasta un 30% en la importación de productos de Estados Unidos en un periodo de 3 meses. El movimiento no se limitó al ámbito comercial. Paralelamente, las cámaras municipales de más de 20 ciudades fronterizas enviaron una carta conjunta al Congreso estadounidense informando sobre los impactos directos en las economías locales. En Sault Ste. Marie, en el estado de Michigan, los comerciantes informaron de la pérdida de clientes habituales del lado canadiense, que pasaron a consumir principalmente en sus propias provincias. En Plattsburgh, Nueva York, los hoteles y restaurantes indicaron una caída del 27% en las reservas relacionadas con turistas canadienses. En Buffalo, las cadenas minoristas identificaron una caída significativa en la venta de productos que antes demandaban los compradores de Ontario. Lo que los alcaldes indicaban, con un lenguaje cuidadoso, era la erosión gradual de una economía de vecindad construida a lo largo de décadas. La ruptura era progresiva. Dentro de la estructura ejecutiva del gobierno federal, el discurso permanecía inalterado. Los portavoces de la administración reforzaban que la política arancelaria vigente era parte de una estrategia legítima de reposicionamiento económico. La retórica pública seguía haciendo hincapié en la idea de resiliencia industrial y autonomía estratégica. Pero los informes internos del Consejo Económico Nacional ya indicaban presiones procedentes de sectores antes alineados con el Ejecutivo. Las asociaciones de productores de soja, maíz y trigo
presentaron datos de una significativa contracción de las exportaciones a Canadá, principalmente en las provincias de Alberta y Saskatchewan. La Asociación Nacional de Fabricantes inició una ronda de reuniones con legisladores para reevaluar la continuidad de los dispositivos arancelarios aprobados en 2025. El punto común en los diagnósticos era claro. Las contramedidas canadienses habían adquirido un grado de planificación superior al previsto. Mientras tanto, el gobierno de Canadá conducía su respuesta con discreción institucional, sin declaraciones confrontativas, sin campañas externas. Pero internamente, el Parlamento aprobó un paquete de incentivos a la producción local y líneas de financiación para la sustitución de proveedores extranjeros. La Cámara de Comercio de Toronto lanzó una plataforma de priorización de productos nacionales. Pequeñas cadenas de supermercados en ciudades como Winnipeg y Regina comenzaron a etiquetar los estantes con la marca Producto Canadiense Certificado. En Ontario, una cooperativa de muebles informó de un crecimiento del 38% en las ventas tras las campañas locales de fomento del consumo interno. No se trataba de una represalia. Era un cambio de rumbo deliberado, respaldado por políticas públicas y por un consenso político poco habitual en contextos de crisis. La señal más evidente de este cambio se produjo en una reunión del Subcomité de Relaciones Comerciales de la Cámara de los Comunes canadiense. Durante la sesión, transmitida en directo, uno de los miembros presentó datos sobre el aumento de las inversiones en infraestructura portuaria en el Atlántico Norte, que conecta al país con nuevos mercados europeos. En su intervención, reiteró que la estabilidad económica de Canadá no podía depender del grado de previsibilidad política de su principal socio comercial. La frase tuvo una repercusión limitada en la prensa, pero fue reproducida en informes de inteligencia económica del Departamento de Estado estadounidense. La evaluación era inequívoca. El discurso no solo señalaba el descontento con los aranceles, sino una reevaluación más amplia de la relación estratégica con Estados Unidos. Este desplazamiento institucional no se produjo en un entorno aislado. En los últimos 2 años, América del Norte había estado experimentando tensiones comerciales acumulativas, con episodios que involucraban no solo a Canadá, sino también a México y a la Unión Europea. Pero en el caso canadiense, los analistas del Peterson Institute for International Economics señalaron que el factor diferencial era la profundidad de las medidas adoptadas sin una ruptura diplomática explícita. En lugar de enfrentamientos frontales, se produjo una reconfiguración administrativa paciente, casi invisible a los ojos de la opinión pública estadounidense, pero perceptible en las estadísticas fiscales y los flujos de capital. Esta postura generaba retos específicos para la diplomacia de Estados Unidos, que necesitaba mantener la imagen de control mientras se enfrentaba a pérdidas objetivas en mercados clave. Es en este tipo de reorganización donde el sistema institucional revela sus límites operativos. El modelo arancelario aplicado en los últimos ciclos políticos fue concebido como un instrumento de negociación. Pero, ante socios que optan por la sustitución estructural en lugar de la concesión, la lógica del enfrentamiento pierde su poder de disuasión. Ya no se trata de saber si los daños son reversibles, sino de comprender si la relación comercial dominante de Estados Unidos en la región está siendo discretamente sustituida por un nuevo orden más distribuido. Este tipo de análisis solo es posible cuando se observa el panorama completo, más allá de las declaraciones oficiales. Por eso, si sigues el canal, sabes que seguimos conectando las señales antes de que se conviertan en titulares.
A partir de ese momento, el enfoque institucional pasó del análisis técnico a un esfuerzo más amplio de contención estratégica. El Departamento de Estado comenzó a enviar comunicados confidenciales a las embajadas en América del Norte con instrucciones específicas para supervisar los acuerdos comerciales emergentes que involucraban a Canadá. Una de las áreas de atención fue la reformulación de los protocolos sanitarios y reglamentarios que antes funcionaban como barreras informales a la entrada de productos no estadounidenses en el mercado canadiense. La eliminación gradual de estas barreras abrió el espacio para que países como Alemania, Corea del Sur y Brasil ocuparan nichos que antes eran exclusivos de Estados Unidos. El movimiento era legal, progresivo y difícilmente reversible. En este contexto, los departamentos jurídicos vinculados a la USTR, representación comercial de los Estados Unidos, iniciaron consultas formales para evaluar si las nuevas políticas canadienses podían constituir, en ciertos aspectos, medidas restrictivas encubiertas. La hipótesis era controvertida. Para algunos asesores, la decisión soberana de un país de reorganizar sus cadenas productivas internas no violaba ningún tratado vigente. Para otros, habría lagunas para impugnar en el marco del USMCA, sobre todo si se demostraba la existencia de incentivos estatales con impacto directo sobre las importaciones. Pero incluso entre los que defendían un enfoque más duro, se era consciente de que una nueva ronda de medidas punitivas correría el riesgo de profundizar aún más la fragmentación económica ya en curso. La tensión jurídica se convertía en un impas político. Por parte canadiense, el Ministerio de Relaciones Exteriores adoptó una estrategia de contención institucional. Ninguna autoridad de alto rango se pronunció públicamente sobre el realineamiento comercial en curso. El primer ministro Trudeau seguía afirmando que el país seguía comprometido con los términos del TMEC y con la estabilidad regional. Pero en las sesiones parlamentarias, los diputados de la base aliada defendían claramente la creación de una política comercial más diversificada y resiliente. Los documentos de planificación interna, obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, mostraban que desde mediados de 2025 se había creado un grupo interministerial dedicado a la sustitución gradual de las dependencias críticas con respecto a Estados Unidos. Esta convergencia ayuda a entender por qué, incluso ante las advertencias públicas de Washington, la respuesta institucional canadiense mantuvo el rumbo. Las agencias de fomento comenzaron a dar prioridad a los proyectos con cadenas de suministro internas. El Banco de Desarrollo de Canadá revisó sus criterios de concesión de créditos para favorecer a las empresas que operaban con insumos nacionales o de origen no estadounidense. Las exportaciones de bienes de consumo a países asiáticos crecieron más de un 12% en el último trimestre, según datos de Statistics Canada. Los principales periódicos económicos comenzaron a cubrir estos avances con titulares recurrentes, mientras que centros de investigación como el C.D. Howe Institute publicaban informes que indicaban un reposicionamiento de Canadá como centro de exportación independiente en América del Norte. En Estados Unidos, el debate se intensificaba. Los gobernadores de los estados del norte, en particular Minnesota, Michigan y Nueva York, comenzaron a presionar a los senadores para que dieran respuestas más pragmáticas. Algunos propusieron comisiones bilaterales de emergencia para discutir los efectos colaterales del estancamiento arancelario. Otros sugirieron que el Congreso evaluara una moratoria parcial sobre las medidas adoptadas en 2025 hasta que fuera posible reequilibrar la relación comercial. El punto en común entre los líderes regionales era la percepción
de que el costo de la disputa estaba recayendo sobre las cadenas productivas locales, sin generar los beneficios prometidos en el discurso federal. La prensa regional amplificaba este diagnóstico con editoriales que describían un vacío operativo entre la Casa Blanca y los impactos reales en el territorio. Al mismo tiempo, México, socio trinacional en el acuerdo USMCA, mantenía una postura de observación activa. Aunque no había implementado represalias directas a la misma escala que Canadá, también se percibían señales de reorganización. El Ministerio de Economía mexicano reforzó las negociaciones con socios europeos y asiáticos, acelerando la firma de memorandos de entendimiento para la diversificación de los mercados. Algunas industrias, como la de autopartes, comenzaron a redirigir contratos a países fuera del eje Estados Unidos-México. El gobierno mexicano no declaraba formalmente ninguna intención de abandonar los acuerdos existentes, pero sus acciones indicaban una política de salvaguardia progresiva. Mientras tanto, en Washington, los consejos económicos cercanos al Ejecutivo se dividían entre dos estrategias: endurecer la retórica para contener los movimientos de ruptura o señalar la apertura a renegociaciones limitadas, preservando el núcleo del acuerdo actual. El dilema interno se veía agravado por los datos económicos que mostraban una desaceleración en los sectores tradicionalmente exportadores a Canadá. La industria de maquinaria pesada en el Medio Oeste registró una caída del 9% en las ventas externas, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las cooperativas de productores agrícolas de Wisconsin y Iowa informaron un aumento de las existencias sin vender. El riesgo, según algunos analistas, era que estas presiones se convirtieran en volatilidad política durante el próximo ciclo electoral. Estas dinámicas institucionales demuestran que los efectos del enfrentamiento comercial no se limitan al presente. Moldean las direcciones futuras de la política económica, la diplomacia regional y la propia gobernanza federal. Cuando los socios tradicionales comienzan a rediseñar sus estructuras de dependencia, el equilibrio histórico de influencia entra en una fase de transición. El sistema deja de funcionar en torno a un único eje y se forman nuevas geometrías de poder basadas en criterios más distribuidos y menos predecibles. El análisis de estos procesos requiere un seguimiento constante y una mirada atenta a lo que se mueve fuera de las declaraciones públicas. Si valora este tipo de interpretación, seguimos por aquí, conectando las señales antes de que se consoliden como hechos consumados. No existe una interpretación única sobre el alcance estructural del reposicionamiento adoptado por Canadá. Para una parte de los analistas, la medida debe interpretarse como una respuesta circunstancial a un periodo atípico, marcado por la concentración de decisiones arancelarias tomadas por Estados Unidos a lo largo de los últimos 2 años. Desde esta perspectiva, Ottawa no estaría iniciando un cambio estratégico permanente, sino utilizando instrumentos de presión a corto y medio plazo para reequilibrar las condiciones dentro de un acuerdo comercial que aún se considera funcional. En caso de que se produzca una reversión parcial o una flexibilización de los aranceles, esta corriente sostiene que los flujos comerciales podrían recomponerse gradualmente, sin necesidad de una revisión estructural del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. El fundamento de esta interpretación radica en la profunda interdependencia entre las economías de ambos países, construida a lo largo de más de medio siglo y considerada resistente a choques puntuales, incluso cuando son políticamente intensos. Por el contrario, otros analistas interpretan las decisiones adoptadas por Ottawa desde mediados de 2025 como indicativas de un cambio de lógica.
Para este grupo, el gobierno canadiense habría pasado a incorporar de forma explícita los riesgos políticos asociados a la limitada previsibilidad de la política exterior estadounidense, optando por una postura menos reactiva y más preventiva. No se trataría solo de responder a aranceles específicos, sino de reducir la exposición estructural a ciclos recurrentes de inestabilidad comercial. La creación de incentivos para la producción nacional, la reorganización de las prioridades presupuestarias en favor de una infraestructura portuaria orientada a nuevos mercados y la formalización de una política de diversificación logística se citan a menudo como señales de una estrategia basada en la seguridad económica. Según esta interpretación, Canadá estaría ajustando su posición a un escenario internacional percibido como más volátil y multipolar. Otro punto central del debate es el impacto institucional de este proceso. La consolidación de acuerdos comerciales alternativos en los que Estados Unidos deja de ocupar una posición central podría alterar el papel de la economía estadounidense como eje regional. Los expertos en derecho comercial internacional destacan que los tratados vigentes no imponen restricciones a la búsqueda de nuevas asociaciones, siempre que se respeten las obligaciones mínimas asumidas. Aún así, el uso recurrente de esta prerrogativa por parte de un aliado histórico como Canadá plantea interrogantes sobre la resiliencia del modelo institucional existente. La duda es si el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá seguirá funcionando como referencia predominante o si se convertirá en una de las muchas plataformas posibles de coordinación económica en América del Norte. Dentro de los propios Estados Unidos, el tema también pone de manifiesto divergencias importantes. Sectores políticos y empresariales defienden que el reposicionamiento canadiense debe considerarse una señal de alerta sobre los efectos colaterales de la política arancelaria vigente. Para estos grupos, la respuesta más eficaz no sería intensificar el enfrentamiento, sino reevaluar los aranceles a la luz de sus repercusiones en las cadenas productivas nacionales integradas en el mercado canadiense. En enero, la Federación Nacional de la Industria publicó una nota técnica en la que defendía la suspensión temporal de los aranceles en los sectores afectados por la contracción de la demanda canadiense. Por el contrario, los segmentos alineados con una orientación más proteccionista argumentan que cualquier retroceso puede interpretarse como una debilidad estratégica, lo que refuerza la percepción de que las medidas unilaterales no conllevan costes relevantes. Estas posiciones contradictorias hacen más visibles las divisiones internas. Los legisladores de los estados costeros, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones, presionan para que se negocien y se aumente la previsibilidad. Otros representantes, vinculados a sectores protegidos, mantienen su apoyo a las medidas actuales. El resultado ha sido un bloqueo en la toma de decisiones. El Poder Ejecutivo evita señalar cambios para preservar su narrativa de firmeza, mientras que parte del Poder Legislativo busca alternativas para mitigar los impactos internos más severos. Este impasse produce un espacio de indefinición institucional, en el que ninguna instancia asume claramente la iniciativa de redefinir el rumbo estratégico, incluso ante el deterioro gradual de los indicadores comerciales. En Canadá, el debate interno también sigue lejos de alcanzar un consenso. Aunque el gobierno de Justin Trudeau ha consolidado el apoyo parlamentario a las principales medidas de reorganización económica, persisten las advertencias sobre los riesgos de una desvinculación excesivamente acelerada. Algunos parlamentarios destacan que la rápida sustitución de los proveedores estadounidenses por socios más lejanos puede elevar los costes logísticos y comprometer cadenas críticas
especialmente en los sectores hospitalario y energético. También hay dudas sobre la sostenibilidad de ciertos acuerdos emergentes, sobre todo cuando se firman con países cuyos estándares regulatorios difieren significativamente de los canadienses. El gobierno ha respondido con informes técnicos y proyecciones de impacto, pero el debate sigue abierto. En el plano diplomático, el episodio también plantea dudas sobre la eficacia de los mecanismos formales de resolución de controversias entre países aliados. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá prevé comisiones especializadas y paneles de arbitraje para tratar las disputas comerciales, pero ninguna de las partes ha recurrido formalmente a estos instrumentos hasta el momento. Para algunos analistas, esta ausencia refleja una estrategia deliberada de contención. Para otros, indica que el conflicto actual supera los límites prácticos de los dispositivos previstos en el tratado. Mientras tanto, proliferan las iniciativas bilaterales paralelas, incluidos los acuerdos firmados entre estados estadounidenses y provincias canadienses sin el respaldo federal. Aunque jurídicamente válidos, estos acuerdos sugieren una fragmentación gradual de la gobernanza institucional del comercio regional. Los investigadores vinculados al Center for International Governance Innovation describen el momento actual como una fase de transición silenciosa, sin anuncios formales de ruptura y sin episodios abruptos, pero marcada por movimientos continuos que apuntan a la descentralización de las interdependencias tradicionales. El concepto de soberanía funcional se ha utilizado para definir este proceso, en el que los países aliados amplían su autonomía operativa en áreas estratégicas, incluso preservando los vínculos diplomáticos formales. Según esta interpretación, Canadá no estaría poniendo fin a su asociación con Estados Unidos, sino redefiniendo sus términos a partir de nuevas prioridades internas. Hasta ahora, no hay consenso sobre los efectos a largo plazo de esta reconfiguración. Algunas proyecciones indican que, incluso con el mantenimiento parcial de los aranceles, el comercio bilateral podría volver a crecer sobre bases diferentes, más distribuidas y menos concentradas. Otras sugieren un periodo prolongado de cautela estratégica, en el que ambos países buscarán reducir sus vulnerabilidades sin abandonar por completo las estructuras compartidas. El escenario sigue abierto y su evolución dependerá de decisiones que aún no se han tomado, tanto en el ámbito político como en el institucional. Para quienes siguen los desarrollos estructurales de la economía estadounidense, es esencial observar cómo estos movimientos se articulan con temas más amplios, como la energía, la seguridad alimentaria, la diplomacia regional y la reindustrialización. Se trata de una lectura que exige continuidad, atención a las señales graduales y disposición para ver más allá de los ciclos inmediatos, especialmente cuando las transformaciones aún están en curso.